Bienvenidos a esta charla magistral. Queremos darle la bienvenida, les pedimos disculpas el retraso, pero como a veces suele pasar en estas cosas, tenemos algunos problemitas técnicos, pero principalmente queremos agradecerle al señor Montestruque estar con nosotros y dar esta charla para nosotros en el marco de este primer hackathon Desafíos del Agua 2020 realizados por Enlace AISA y la compañía Agua y Saneamientos Argentinos. Bienvenida a todos y le queremos contar un poco que el señor doctor Luis Montestruque es el vicepresidente de Soluciones Digitales de Xylem. Él tiene un doctorado en Teoría de Sistemas de Control del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Notre Dame. Fundó en el año 2004 MNET para centrarse en la optimización de redes de aguas residuales. En el año 2017, MNET se unió con Xylem para acelerar el desarrollo y la implementación de aplicaciones Smart Water para servicios públicos de todo el mundo. Actualmente, es él el que lidera el equipo de soluciones digitales en Xylem, quien integra Internet de las Cosas, Big Data e inteligencia artificial para construir sistemas de agua urbanos inteligentes. En el día de hoy, de la inteligencia artificial para solventar problemas de manejos de sistemas de agua. Con esta breve introducción, una vez más agradecemos la participación y el acompañamiento y le damos la bienvenida y la palabra es toda suya. Sí, ahí está, perfecto. Muchas gracias, María, por la introducción y muchas gracias a todas las personas que están tomándose un poco de tiempo para escuchar mi charla. Quiero contarles un poco acerca de los desafíos que tenemos en sistemas de agua, en el manejo de sistemas de agua y cómo se aplica la inteligencia artificial para poder solventar estos problemas. Parte de la presentación va a ser un poco contarles mi historia y mi trayectoria y cómo dentro de Xylem utilizamos ese tipo de tecnologías. Y espero que esto sirva de inspiración para la gente que tenga interés en este tema a ayudarnos a resolver estos problemas que son tan difíciles. Entonces, déjenme contarles un poco acerca de Xylem. La palabra Xylem, que en español significa xilema, es el tejido interno de las plantas que se encarga de mover agua dentro de los tallos de las plantas. Y es un nombre bastante apropiado para la compañía. La compañía es una empresa global que se dedica a todo el ciclo de agua, tecnologías para manejar el ciclo de agua, desde bombas a equipos de tratamiento, contadores de agua, tecnologías digitales, y en general una compañía que está totalmente dedicada a resolver problemas de agua a nivel mundial. Cuenta con 17,000 empleados, con sede en Nueva York, haciendo negocios en más de 150 países. En fin, es una compañía que tiene un corazón puesto y dedicado totalmente al manejo de agua. Y en particular, una de las razones por las cuales luego de fundar MNET, la compañía que en el 2004 se dedicó a implementar sistemas de inteligencia artificial para manejar sistemas de alcantarillado, era que Xylem tiene el tipo de red
comercial que nos permite resolver los problemas más fundamentales que estamos viendo a través del mundo con agua y que son exacerbados en gran parte por problemas de cambio climático, por ejemplo. Entonces, algo que estamos viendo muy comúnmente es el problema en el cual tenemos mucha agua en algunos lugares, tenemos un estudio hecho en una universidad en Suiza, está calculando más de 40% de incremento en el nivel de precipitación para tormentas grandes, que va a causar todo tipo de problema en nuestros sistemas, por ejemplo, de alcantarillado. En otros lados tenemos muy poca agua. Tenemos situaciones en las cuales ciudades, por ejemplo, en Sudáfrica, estaban a punto de cerrar por no tener agua disponible. Todo esto, como les digo, crea un número de problemas. Y la manera en la cual Xylem ve estos problemas afectando las empresas de agua es un problema que tiene tres partes. Este tipo de problemas se les llama un trilema. En vez de un dilema que tienen dos, en las cuales tenemos dos opciones, un trilema es uno en el cual tenemos tres opciones y tenemos solamente la oportunidad de resolver dos de ellas, pero no podemos resolver las tres al mismo tiempo. Y los tres problemas que empresas de agua tienen son, por un lado, debido a los cambios climáticos, debido a explosiones demográficas, debido a infraestructura que en muchos casos se instaló más de hace 100 años atrás, que está a final de su vida útil, necesitan inversión de capital para poder actualizar esa infraestructura. Por otro lado, las empresas de agua ofrecen un servicio fundamental a los ciudadanos de las ciudades y a las empresas, que es tener agua limpia cada vez de que se abre el caño y poder mover aguas residuales de una manera segura. Entonces, naturalmente, las empresas de agua tienen una aversión a cualquier riesgo, cambios en procesos que pueden generar en cambios del servicio de agua que se ofrecen, que son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos. Y tienen que hacer estas dos cosas mientras se mantiene la asequibilidad de acceso a estos servicios de agua, con situaciones en las cuales en algunos lugares tenemos poblaciones con pocos recursos económicos que también tienen el derecho a estos servicios de agua. Entonces, este problema, este trilema que tenemos, nosotros en Xylem hemos visto que una de las formas de atacar este problema es mediante lo que llamamos la gestión inteligente de aguas. La gestión inteligente de aguas no es más que utilizar datos, utilizar inteligencia artificial, utilizar Internet de cosas para solucionar problemas de gestión de agua de una manera económica y efectiva que no se puede realizar a través de lo que, por ejemplo, en Estados Unidos se llama infraestructura gris, que es con cemento, haciendo construcciones, sino utilizando datos para poder maximizar el uso y la capacidad de nuestros sistemas para poder desarrollar estrategias que son muy efectivas a identificar los problemas y desarrollar estrategias para solucionarlos. ¿Cómo hacemos esto? Para hacer esto utilizamos una estructura que le llamamos inteligencia de decisión. Esto está basado
en un tema bastante conocido que no es nuevo, que se llama sistemas de decisión, que tiene una pequeña diferencia que es en realidad fundamental, y se las voy a mostrar en un momento. Pero este tipo de sistemas de decisión o de inteligencia de decisión tienen tres partes. Una parte es poder medir. Muchas veces referimos a esto a los ojos del sistema. Esta es la parte en la cual nosotros tenemos sensores, por ejemplo, o tenemos sistemas que nos permiten entender cuál es el estado de la infraestructura en cualquier momento, en tiempo real. La segunda parte es la parte de predicción. Esta es la parte donde está el cerebro del sistema. Acá utilizamos sistemas de inteligencia artificial, utilizamos redes neuronales, utilizamos algoritmos genéticos para poder predecir cómo el sistema se va a comportar bajo una estrategia. Y para poner las cosas en un poco más en un plano real, digamos, queremos entender si es que movemos una válvula, cuál va a ser el flujo de agua del alcantarillado durante una lluvia. O queremos entender si es que activamos una bomba en un lado del sistema de servicio de agua, cuál va a ser el resultado de llenar tanques de agua y cuál va a ser el resultado en calidad de agua y energía consumida. Entonces, lo que esta capa de predicción, que es en realidad donde está la inteligencia artificial, y por lo que llamamos a este tipo de sistema de decisión, inteligencia de decisión, son sistemas en los cuales tenemos la capacidad de predecir cómo el sistema se va a comportar mediante una acción. Y por último tenemos la acción en sí, la actuación de la estrategia en la cual utilizamos todo tipo de herramientas, desde herramientas de visualización hasta sistemas de control automático que nos permite implementar las estrategias que se deciden. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que habilitan el manejo inteligente de aguas? Básicamente las podemos clasificar a lo largo de estas tres capas que hemos visto anteriormente en los sistemas de decisión inteligente. Tenemos el Internet de cosas que nos permite, por ejemplo, instalar sensores de nivel, sensores de flujo, sensores de calidad de agua en un área bastante amplia geográficamente a un costo bajo. Y esa es la parte que ha generado un cambio dramático en la adaptación de estos sistemas, es la capacidad de instalar este tipo de sensores a un costo bastante bajo. La segunda tecnología es la tecnología en general de inteligencia artificial y más específica lo que llamamos gemelos digitales. Los gemelos digitales no son más que modelos computarizados de algún aspecto físico o bioquímico, en el caso, por ejemplo, de tratamiento de agua, que nos permite predecir cómo el sistema se va a comportar. Hoy en día existen muchos sistemas de software que nos permiten generar este tipo de gemelos digitales que gracias a la utilización del cómputo en nube puede hacerse muy prácticamente. Y la tercera parte son los algoritmos de optimización. Un ejemplo de algoritmo de optimización son algoritmos genéticos que nos permiten iterar en varias estrategias en un tiempo bastante pequeño para poder encontrar cuál es la estrategia óptima para poder reducir al mínimo, por ejemplo, mi energía.
reducir la cantidad de fallas en tuberías, de reducir la cantidad de inundaciones o desbordes durante una lluvia. Entonces, esas tres tipos de tecnología son las que nos han permitido lanzar ese tipo de inteligencia y decisión al mercado de una manera efectiva y de una manera que tiene un impacto profundo en cómo funcionan las empresas de agua. Para contarles un poco acerca de cómo esto se ve en la vida real, les voy a contar un poco acerca de un poco de mi historia, de cómo yo llegué a donde estoy. Cuando yo terminé mi doctorado en la Universidad de Notre Dame, estaba trabajando en sistemas de monitoreo utilizando lo que era Internet de Cosas. Y en ese tiempo se estaban haciendo sistemas con aplicación más militar, porque eran fundadas por la Armada de Estados Unidos. Pero eran sistemas de investigación que hasta ese momento no tenían mucha aplicación real. Entonces, en ese momento, cuando yo terminé mi doctorado, pensé que este tipo de tecnologías tenían aplicación en el caso de la ciudad donde yo vivo, que se llama South Bend, que está localizada en Indiana, para poder controlar inundaciones y desbordes de aguas servidas al río St. Joseph en la ciudad durante lluvias. Y bueno, lo primero que teníamos que hacer era tener ojos en el sistema. Entonces, utilizamos estos sistemas que se habían desarrollado originalmente, como les digo, para investigación. Esencialmente los pusimos en tapas de buzón y los desplazamos a más de 150 lugares a través de la ciudad. Y todo esto fue más o menos en el año 2008, en el cual pusimos todos estos sistemas de monitoreo que nos ayudaban a monitorear el nivel de agua y el flujo de agua que pasaba por el sistema alcantarillado por muchas partes críticas de la ciudad que experimentaban inundaciones o desbordes de agua. Con este tipo de instrumentación, de repente pudimos ofrecer a los trabajadores en la empresa de agua por primera vez una forma de visualizar algo que está totalmente fuera de vista, que se encuentra bajo varios metros de tierra en muchos casos, las venas de la ciudad, todo el sistema circulatorio de la ciudad con respecto al sistema de alcantarillado y poder ofrecerles por primera vez la habilidad de ver en tiempo real, por ejemplo, cuál es la cantidad de agua que corre por debajo de la ciudad en las tuberías. El gráfico que ustedes están viendo es una pantalla que proveemos a la ciudad de South Bend para que ellos puedan visualizar cuánta agua pasa por una tubería de intercepción de aguas servidas en la ciudad. Y con este sistema, los trabajadores de la ciudad que están encargados del mantenimiento, por ejemplo, podrían ver por primera vez lugares donde se acumulan tierra o se acumulan rocas que le negaban a la ciudad el manejo efectivo de sus sistemas. Esto fue la primera parte, como les digo, simplemente crear la capacidad de poder visualizar cómo funcionan estos sistemas. La segunda parte era entonces, con toda esa información, poder generar un sistema de inteligencia artificial que nos permita predecir cuando se nos viene una tormenta, cuánta agua va a pasar en el futuro por las diferentes partes de la ciudad. Esta figura que ustedes están viendo no es de South Bend, es de otro de nuestros clientes, Kansas City, pero lo que me encanta de este diagrama es que realmente se puede apreciar
que los sistemas de distribución y de colección de agua en realidad son, se pueden ver como como el sistema circulatorio de la ciudad. Entonces, utilizando información del pasado, utilizando información, por ejemplo, en este caso del flujo medido en alguna parte de nuestro sistema, lo que se están viendo en esta figura es el flujo medido en una parte de la ciudad y cómo es afectado por una lluvia. Entonces, los picos que ven acá son flujos que se incrementan debido a una lluvia, y lo que utilizamos es el sistema de inteligencia artificial para poder entrenarlo a predecir el futuro. Entonces, la primera vez que presentamos al sistema de inteligencia artificial, le presentamos 5 semanas de datos o 10 eventos, y en el primer caso podían ellos ver cómo el sistema se comportaba, pero no podía predecir muy bien. Podía predecir un poco que había efecto de la lluvia, pero no con mucha precisión. La ventaja de estos sistemas de inteligencia artificial, sin embargo, es que mientras más datos les damos, más precisos se vuelven. Entonces, aquí es con 7 semanas o 12 eventos, con 10 semanas o 19 eventos, y con 15 semanas o 31 eventos, ahora el sistema de inteligencia artificial puede predecir con mucha precisión cómo el sistema se va a comportar. Y mientras más datos les demos, mejor van a ser las predicciones. Finalmente, después de que ahora podemos predecir cómo el sistema se va a ser afectado por la lluvia, implementamos un sistema de manejo inteligente. Y la manera en la cual implementamos esto era emulando cómo la bolsa de valores transacta acciones. Y entonces hay agentes de software que son simplemente programas pequeños que corren en diferentes partes de la ciudad, que cada 5 minutos se despiertan y tratan de comprar y vender acciones dependiendo a la necesidad que tienen de comprar capacidad hidráulica. Entonces, en este caso, por ejemplo, una cuenca dice, estoy experimentando flujos altos, necesito comprar capacidad, y varios otros agentes comienzan a poner ofertas, como el tanque número 5 dice, yo te ofrezco $2 por litro. En realidad no son dólares, sino es un costo virtual, pero que indica la capacidad que tiene para poder recibir flujos adicionales. Una planta de tratamiento dice, yo también estoy experimentando altos flujos, te vendo capacidad $5 por litro. Y otro tanque dice, yo tengo capacidad, te lo ofrezco a $1 por litro. Entonces estos agentes de software se comportan como obedeciendo la ley de oferta y demanda y transactando los costos de estas acciones virtuales dependiendo de qué capacidad tiene. Entonces, en este caso, un acuerdo se hace con este tanque y las válvulas se abren, las bombas se activan y el flujo de la cuenca se dirige al tanque que tiene capacidad. Entonces, de esta manera, el sistema, de una manera global, es capaz de reducir las inundaciones y reducir los desbordes mediante la utilización óptima del sistema de alcantarillado. Y como resultado, lo que nosotros tenemos acá es una gráfica que nos indica con línea celeste la precipitación y con las barras los volúmenes de descargas de aguas servidas al río.
Y como ustedes pueden ver, el sistema de una manera muy efectiva ha podido reducir el volumen de descargas, a pesar de que, como ustedes pueden apreciar, el volumen de precipitaciones se ha incrementado en los años más tardes. Entonces, simplemente un ejemplo de cómo este tipo de tecnologías puede ayudarnos a resolver problemas que son bastante difíciles. La alternativa para la ciudad de South Bend era construir tanques, era construir túneles que le iban a costar más o menos $500 millones. Mediante este sistema nosotros hemos podido reducir la necesidad de implementar esta infraestructura por la mitad, a una fracción del costo. Entonces, este es un ejemplo típico donde el sistema inteligente de manejo de aguas puede resolver problemas bastante difíciles y generar bastante reducción de costos capitales o costos de operación para nuestras empresas de agua. Pero hay mucho que hacer. Hay otros desafíos que tenemos por resolver. Y acá simplemente listo 4, pero hay muchísimos más. Gemelos digitales para determinar cuándo una tubería va a fallar, considerando el año en el cual se instaló, el material del cual está hecho, la temperatura de la presión en la cual se opera. Sistemas de decisión para proyectar inundaciones debido a cambio climático. Todavía es un problema bastante grande que puede no solamente ayudar a minimizar problemas de inundación y los efectos económicos de inundación, sino que también salvar vidas. ¿Cómo podemos utilizar los modelos climáticos, las observaciones de satélite para poder proyectar cuándo vamos a tener inundaciones que pueden poner a gente, ciudadanos en peligro? Gemelos digitales y sensores para detectar patógenos en el agua. Con el problema sanitario que tenemos con el COVID-19, tenemos una necesidad. Hemos descubierto de repente de que utilizando sensores en los sistemas de alcantarillado podemos predecir cuándo vamos a tener un problema de un brote de infección en una parte de la ciudad. Estamos recién comenzando a entender cómo funciona esto. Sistemas de decisión que cubren el ciclo de agua completo y nos permiten manejar el ciclo de agua urbano, por ejemplo, de una manera integral. Todavía estamos haciendo esto por partes. Todavía estamos haciendo, por una parte, gemelos de agua para el sistema alcantarillado, para la planta de tratamiento, para el sistema de distribución, pero necesitamos una manera más integral de cubrir el ciclo de agua completo. Bueno, con eso yo les quiero decir, mi recomendación para todos ustedes es sean intrépidos, sean curiosos, concéntrense en crear impacto. Los problemas que tenemos de agua son bastante grandes, son fundamentales para el bienestar de todos los ciudadanos. Y en realidad era lo que desde hace más de 15 años atrás, acá tienen una foto conmigo con un poco más de pelo y un poco menos de peso de cuando comenzamos. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas oportunidades y les agradezco a todos por su interés en esta presentación. Gracias, María. No, por favor, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que vimos. Abrimos el chat de preguntas y respuestas para los que quieran hacer algún comentario o deseen hacer alguna pregunta.
En el mientras tanto, yo quiero consultar cómo fue el impacto de esta pandemia en todo esto, ya que se habló un poco, cuál es el impacto que tuvo y cuáles son las perspectivas futuras. Es decir, no solamente la pospandemia, sino aprender a convivir con el virus. Es una pregunta muy interesante y en realidad ha afectado no solamente a nuestros clientes, pero también cómo trabajamos con ellos. Comenzando por nuestros clientes, hay muchas empresas de agua, por ejemplo, que son pequeñas, en las cuales es fundamental que puedan ellas operar todos sus sistemas de agua, ya sean los sistemas de alcantarillado o los sistemas de distribución o las plantas de tratamiento, y en las cuales solamente hay una o dos personas que realmente saben cómo funcionan estos sistemas. Entonces, estas empresas de agua obviamente no pueden operar en una condición en la cual la gente esté enferma. Entonces, programas hay algunas empresas de agua que han llegado al extremo de tener gente en las plantas, por ejemplo, de tratamiento, acampando dentro de las plantas de tratamiento y sin salir para evitar de que puedan contaminarse o que puedan adquirir la infección. Entonces, una cosa que antes era considerada como opcional, que era, por ejemplo, sistemas de control remoto para por ejemplo, proceso de tratamiento, ahora son fundamentales porque estas plantas no pueden funcionar con gente que está en contacto frecuente. Entonces, la necesidad de sistemas digitales que puedan ayudar a operar los sistemas de agua se ha vuelto una cosa más fundamental. Y bueno, dentro de nuestra propia compañía, también hemos tenido que operar de una manera en la cual es diferente, ¿no? Donde antes la colaboración se podía hacer alrededor de todos juntos en un lugar, ahora hemos aprendido a trabajar a distancia. Pero en general estamos viendo bastante atención a la importancia de las empresas de agua en el funcionamiento de una ciudad. Yo permanezco agradecido de que puedo quedarme en mi casa y puedo distanciarme socialmente y poder seguir contando con agua limpia y servicios de alcantarillado, mientras que las empresas de agua, nuestros clientes, en realidad son los héroes de las ciudades. Ahora, también se ha descubierto y hay mucha discusión acerca de el uso de datos de alcantarillado para poder entender cómo la pandemia se expande. Como le decía, estos sistemas de agua son los sistemas vasculares de la ciudad y nos proveen un tipo de información que antes en realidad no se le prestaba mucha atención. Entonces, bastante enfoque a digital, bastante enfoque a las empresas de agua, que en general, a pesar de los malestares que ha causado la pandemia, son resultados positivos, digamos, que tenemos en este momento. María, creo que no te podemos escuchar. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí? Lo que les comentaba como que sí, ¿no? Que estamos de acuerdo, que esto de que las empresas de agua cumplen un rol fundamental, ¿no? A veces,
como que se da por hecho un montón de cosas, pero el rol es fundamental siempre, en todo momento, no solamente en el momento de la pandemia. Aquí nos consultan en qué parte de la cadena de valor de agua se cree que un gemelo digital agregaría más valor en lo inmediato. En realidad, lo que nosotros hemos aprendido es de que cada empresa de agua y cada sistema de agua es diferente. Tenemos, como les mostraba al principio, áreas donde hay mucha sequía y lo fundamental en estos casos es reducir fugas de agua. En esos casos, sistemas gemelos digitales que nos permiten, mediante sensores, determinar dónde se pierde el agua, pueden generar bastante impacto. Hay otros sistemas que tienen demasiada agua y que el problema que tienen ellos son frecuentes lluvias que causan problemas de inundación. En ese caso, por ejemplo, sistemas que nos permiten predecir dónde va a haber una inundación o dónde va a haber problemas con capacidad en el sistema alcantarillado pueden generar bastante impacto. Entonces, la respuesta es depende de cuál es la situación de la ubicación geográfica. Hay una observación que he tenido que en realidad no podía yo entender previamente a Unida Asylum era, tenemos ciudades, por ejemplo, en la China o en India que están creciendo a un nivel enorme, se duplican en cuestión de años. En este tipo de situaciones, por ejemplo, necesitan sistemas o gemelos digitales que les permitan diseñar de una manera muy rápida cómo expanden servicios a otras partes de la ciudad. Mientras que en otras partes, como por ejemplo en Europa, donde el crecimiento demográfico es bastante contenido, tiene ciudades que en realidad el problema que tienen es infraestructura vieja y en esos casos el problema que ellos tienen es cómo determinan dónde tienen que invertir capital para poder mantener un cierto nivel de funcionamiento, un cierto nivel de servicio en cuestión de, por ejemplo, fugas de agua o colapsamiento de tuberías de alcantarillado. Entonces, en realidad depende. Lo más importante es, desde mi punto de vista, la mejor manera de empezar con cualquiera de estos sistemas es hacer un estudio de retorno de inversión, en el cual se ve el costo de implementar estos sistemas digitales y por otro lado vemos el tipo de reducción de costos en capital o en costos de funcionamiento de operación. Y en base a eso se puede determinar cuál es la mejor manera de implementar este tipo de sistemas. Perfecto. Y una última pregunta ya para ir cerrando. Dice, ¿tienen algún proyecto relacionado a la aplicación de ciencias de datos en temas relacionados a líquidos cloacales? A líquidos Cloacales. cloacales. Por ejemplo, a lo que se refiere es usted a plantas de tratamiento o no tengo mucha familiaridad con la terminología, con el vocabulario. Sí, wasted. Es la planta de tratamiento, ¿no? El líquido, Claro, wasted liquid. tenemos en Xylem hemos estado trabajando en un número de aplicaciones para plantas de tratamiento. Tenemos sistemas, por ejemplo, sensores de calidad de agua que nos permiten entender con mucha precisión los niveles de amonía, los niveles
de fosfato, de nitrato, que nos permite encender las luces en realidad en las plantas de tratamiento. Tenemos gemelos digitales que nos permiten predecir dependiendo de la estrategia que, por ejemplo, tenemos en la areación, en los tanques de areación, cuál va a ser el resultado de diferentes niveles de areación en una planta de tratamiento. Y en la parte de actuación tenemos dispositivos de areación, tenemos sopladores, tenemos sistemas de desinfección de UV que nos permite, una vez que nosotros determinamos a través del gemelo digital cuál es la mejor acción, poder implementar de la manera más efectiva estas estrategias para, por ejemplo, reducir energía, para reducir la generación de lodos residuales, para reducir el consumo de químicos, por ejemplo, de aglutinamiento o de cloro para desinfección o de nivel de UV para poder desinfectar. Entonces, tenemos sistemas que nos permiten en realidad cubrir todo lo que es todos los problemas de costos de operación y capitales dentro de planta de tratamiento. Perfecto, bueno, creo que quedó más que claro todo. El tiempo ya se nos está acabando. Queremos agradecer muchísimo su participación y una presentación tan interesante y tan clara. Y gracias por acompañar nuevamente este Hackathon Desafíos 2020. Y gracias a todos los participantes por estar y por participar. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tenerme y muchas gracias a todos por tomarse un tiempo de su día para escuchar mi charla. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.